Qué bueno que están con nosotros en esta nueva entrega de Marco de Referencia. Gracias por la sintonía. Lenis Martínez estará junto a todos ustedes hoy, ya miércoles 28 de febrero del año 2024. Y a propósito del día de ayer, importantísimo para nosotros los dominicanos, 27 de febrero, donde pues se conmemora el 180 aniversario de nuestra proclama, ¿verdad? Nuestra independencia, y que nos agarra, yo lo hallo esto como un cliché, pero lo voy a decir, y que nos encuentra en una situación bastante delicada, bastante peligrosa, bastante engorrosa, que, por decirlo de alguna manera y concentrarlo todo en pocas palabras, la patria está en peligro, realmente. A propósito del día de ayer, realmente es algo que es muy lamentable porque la situación que se está viviendo en el país no es la mejor, no es la más halagüeña. Y bueno, veremos a ver qué pasa. Hay que decir también que en el día de ayer, pues, el presidente de la República rindió lo que es su última. Hay algunos comunicadores que no quieren que digan la última, así como, no, cuidado si te equivocas, porque hay 4 más. Pero bueno, de este periodo, la última rendición de cuentas que hiciera el presidente de la República, y donde mucha gente ha dicho, y que no es la primera vez, que cuidado si el presidente cerró los ojos, soñó y pensó que estaba en Dubái u otro país, en Noruega, Suecia, esos países donde la gente común, la gente pobre tiene sus problemas básicos resueltos. Emitió este discurso, esta alocución, porque todas las cosas que dijo allí, la gran mayoría, no es la realidad que estamos viviendo los dominicanos, y por eso es que se dice que no hay relación de todo lo que se dijo allí con la realidad que estamos viviendo. Vamos a ver, antes de comentar algunos puntos, la rueda de prensa que luego de haber pasado el discurso y de sus profesionales o las diferentes secretarías, ¿verdad? Económica básicamente, y de salud, educación y todo lo demás, pues hicieron sus evaluaciones y sus comparaciones de manera especial y contrastaron lo que se dijo en el discurso y cuál es la realidad. Inclusive hay que resaltar de datos que lo emite el propio gobierno, el propio Estado. Así que veamos a el secretario general de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, donde, reitero, luego de haber pasado la locución del presidente, pues emitieran sus consideraciones mediante esta rueda de prensa. Adelante. La Fuerza del Pueblo considera que fue una pieza de ficción desconectada de la pesadilla que vive la mayoría del pueblo dominicano, en un acto de flexibilización de la realidad y un desafío a la inteligencia de la nación. A pesar de que el presidente resalta un crecimiento económico sostenido, los datos reflejan una disminución progresiva del rebote estadístico del 12.1 del 2021, seguido de un 4% en el 2022 y descendiendo apenas un 2.4% el año pasado. Esta última cifra del 2004, del año pasado, de 2.4, que el presidente no mencionó, parece que avergonzado, solo se ha producido en periodos de grandes crisis y nos posiciona como país por debajo del crecimiento de todos los países de Centroamérica, una región en la que históricamente compartíamos liderazgo económico con Panamá. El presidente mencionó un aumento de las reservas internacionales, sin reconocer que esto es un resultado directo del incremento del endeudamiento externo, que ha superado los 26.000 millones de dólares en los últimos 3 años, marcando al actual gobierno como el que más se ha endeudado desde la fundación de la República. El presidente nos quiso vender su lucha contra la corrupción,
Lo que tal vez debió haber explicado la falta de acción legal posterior a las más de 50 auditorías realizadas por la Contraloría General de la República con irregularidades y a los más de 20 funcionarios destituidos, las cuales no han derivado de sometimientos judiciales significativos. El presidente tiene 4 años desde su toma de posesión repitiendo que va a ser la autopista de Lámpara y todavía no da ni el primer pecado. No ha hablado del cívico padre de Puerto Plata, del malecón de Naca, de las entradas de Santa y la Romana y de muchas obras que en estos 3 años y medio no se han hecho de nada o están a mí. Lo que no nos sorprende es que el presidente haya dedicado muy poco tiempo a referirse a sus 3 grandes proyectos: la presa de Montegrande, el muro fronterizo inteligente y el puerto de Cabo Rojo. 3 monumentos a la iniciativa. Inauguró Montegrande y una semana después, la presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica, que son los que están financiando la obra, señaló que esa obra no se termina ni para el 2027. Inauguró Cabo Rojo. Sucede que una semana después de haber llegado un crucero, el agua se llevó la conexión entre la tierra y la obra realizada y la empresa constructora lo que argumentó que eso se hizo de manera profesional y que no conocían esas mareas que se llevaban. En cuanto al muro inteligente, el presidente inauguró 2.7 kilómetros de 264 kilómetros que dijo que construiría. Es decir, faltan 61 años. Y lo que es peor, que lo que se ha hecho no es ni es puro ni es inteligente. Y con un alicate puede cortarse la verja colocada allí. Esta administración había prometido 2.000 megawatts de generación térmica y sucede que hasta la fecha, en los 3 años y medio, solo se han instalado 368 y el año pasado no se instaló un solo mega de generación térmica, apareciendo de nuevo los apagones y la mala calidad de los servicios educativos. Al final, la fuerza del pueblo quiere dejar claro que para nosotros este es un discurso que se caracteriza en 3 pasos importantes: una pieza de presión, una territorialización de los datos y un desafío a la inteligencia del país. Bueno, lo cierto es que uno se pregunta por las realidades que han estado pasando durante todo este año. Hablar de educación. ¿Cuáles logros puede exhibir el gobierno? Las guaguas, el transporte escolar, no se pregunta. Y otras cosas que mencionó en su discurso el presidente de la República, que pueden ser logros perfectamente, pero resaltar este paso desde lo último a un paso adelante, que seguimos en lo último, es un logro. Pero además también hay que preguntarle a la familia dominicana cuál es la situación real que tienen sus hijos, qué es lo que se está viviendo en las escuelas, mucha violencia sin que tal parece que se pueda hacer nada, una seguridad escolar que la tenía y mejor fue retirada, pero además la calidad educativa, la alimentación de esos niños, cómo ha disminuido, las clases extracurriculares, que se supone todo esto que debió venir con el aumento del 4% para la educación y que uno pensó que iba a venir esta famosa revolución educativa, no ha llegado. Sin embargo, lo que tenemos es escándalos tras escándalos, incluyendo la designación del señor Miyagi allí, que por cierto hay que ver el truño que tenía, parece que él no estaba con conteste de que el presidente mencionara nada, quizás porque él sabe, ¿verdad?, que ahí no se ha avanzado nada. Si no, dígalo usted, amigo televidente, o la familia dominicana que tiene sus hijos allí, porque uno se entera de cosas y pregunta y sabe de cosas, y todo lo que estoy diciendo es la situación que tenemos, pero la preparación
de los docentes, que incluyo ahí a la ADP, que nunca la vemos hacerle frente al gobierno de manera seria para que haya una capacitación a la altura de los recursos que hay allí. A los docentes no podemos tener niños y niñas preparados si quienes imparten las clases en una parte importante no le están dando los conocimientos adecuados, esos que menciona el presidente, de punta y como los requieren los tiempos. Si los docentes no lo tienen, menos lo van a tener los estudiantes. ¿De qué manera? ¿De qué vía? Pero además, este fortalecimiento en otras áreas que deben de tener los niños y niñas, adolescentes, va a ayudar inclusive en su formación como seres humanos. Esas clases de cultura, de canto, de danza, deportes, que a propósito de deporte, escuché a un cronista deportivo en el día de ayer quejarse de que no fue mencionado deporte, y realmente lo que ha hecho o ha dejado de hacer el señor Camacho, pues parece ser que no vale la pena. Increíblemente, donde tenemos un país potencial en varias disciplinas deportivas, donde jóvenes pues han logrado salir, trascender de nuestro país, traer medallas a manos peladas, y que luego vemos cuando traen esa medalla hay que buscar hacer colecta para hacerle una casita decente a nuestros deportistas. Pero dejo el deporte de lado, la educación. Entonces, donde tenemos un presupuesto altísimo y al final de año lo que se dice que no se pudo gastar el presupuesto, habiendo tantas cosas en que invertirlo, sobran, quieren llevarlo a otra institución, y eso es lo que tenemos. Pero además, me voy a la parte económica, que esa fue una de las partes que la Fuerza del Pueblo de manera especial enfatizó en su rueda de prensa, porque de hecho desde que el gobierno se instauró ha hecho énfasis en el manejo mediático que ha tenido con los números. Fíjense cómo, para decir el presidente que en un porcentaje promedio de un 6%, pues para eso tuvo que incluir el famoso 12% y tanto que la Fuerza del Pueblo le dijo cuando se emitieron los resultados, de que eso era un rebote estadístico, porque no se estaba comparando con el año que había que compararse, antes de la pandemia. Si en la pandemia, que fue el 20, no crecimos y después crecemos un 12, pero vamos a compararlo con el año donde sí crecimos, no en el año que por la situación que teníamos no crecimos nada. Entonces, desde ahí, pues se viene discutiendo esto. Yo pensaba que se había aclarado y se había demostrado realmente, de manera especial cuando al año siguiente, que fue el 22, pues dio un bajón, ¿verdad? Como a su realidad. Pero vemos que para decirse que se creció en promedio durante estos 3 años, se tomó en cuenta nuevamente el 12%. Pero además, con datos que, bueno, ya como pudieron ustedes ver, muchos de ellos se lo ha desmontado, la famosa reserva. Pero yo no puedo decir que tengo ahorro. Sí tengo que tomar prestado. De hecho, que lo que me van a dar por yo tener ese dinero guardado en el banco son 2 pesos, mientras yo tengo que pagar 6 por ese dinero que tomé prestado. Y que dicho sea de paso, pues ya se sabe, a todo el que estaba preguntándose qué se había hecho con todo ese dinero prestado, inclusive cuando se descubrió que ni siquiera lo habían utilizado. Entonces, en la pasada elecciones municipales, pues se vio dónde se tenía el dinero, donde de manera muy rastrera, antiética, sucia, se utilizaron esos recursos sin el mayor rubor, donde se instalaron campañas frente a los centros de votación para comprarle al precio que dijera el votante que quería por ese voto o por esa cédula, se le dio. O sea, dicho sea de paso, ahí se vio bien. Pero bueno, seguimos
hablando, por ejemplo, de hablar de muchas obras que están en un 40, un 50, un 60% y vimos cómo fueron inauguradas precisamente para poder exhibirlas como triunfos. Pero si esas obras, como es el caso de Santiago, el famoso monorriel, 26, para el 26, 27, inaugurarlo, pero eso usted no puede decir que ya lo hizo. Tuvo la iniciativa, que bueno, hay que celebrarlo. Ahora no está listo. No está listo. Además, anunciar obras más teleféricos donde ya está comprobado que las obras de este tipo, ¿verdad? Que tiene que ver con la movilidad, con el transporte masivo. La solución es el metro. Ni teleférico ni monorriel. Eso es lo que indica el avance del tiempo y la modernidad y la efectividad para lo que se quiere resolver. El tema que se quiere resolver en el país. Metro. No monorriel ni teleférico. Y aún así eso son promesas. Y cuando hablo de promesas, a todo el mundo le ha parecido increíble que el gobierno volviera a mencionar el tema de esa autovía Santiago-Puerto Plata por cuarta vez o quinta, algunos dicen, no me voy a poner a contarla, y ni siquiera ahora hay un inicio de ella. O sea, eso se ve como, yo no sé si decir una burla a todos los dominicanos, nueva vez. Y según estoy escuchando a algunas personas que tienen más información de la que yo domino, tal parece que no hay los cuartos, tal parece que los inversionistas para una alianza público-privada, pues quieren asegurarse y garantizar su inversión. ¿Y de qué manera pueden garantizar su inversión? Es con el famoso peaje sombra. Aquel mismo peaje sombra que se quiso condenar y que se hizo toda un aparataje, tuviendo que pagar muchísimo dinero a esas empresas para renegociar el contrato, y que vimos que se dijo que ahora el peaje iba a ser mucho más económico, y lo que realmente se ha rebajado son 2 pesos desde que se inició el cobro del mismo y el cambio que hubo. Entonces ahora pues no se le halla la vuelta, porque es la forma, y esa es la consecuencia de utilizar los temas con populismo y de manera política, porque eso era una realidad. Y dicho sea de paso, contrato que fue firmado en los gobiernos de Hipólito Mejía, y lo que se quiso recalcar fue que no se modificó en la forma que supuestamente se debió modificar en los gobiernos de Leonel Fernández, porque de eso se trata. Entonces ahora está una especie de atrapado en su propia red, ¿verdad? Según lo que he escuchado. Pero lo cierto es que la ha prometido y no se cansa de prometerla. En esta ocasión, tal parece que confía el presidente de que los dominicanos le vamos a creer, y ya que la está prometiendo nuevamente, evidentemente que no es en este gobierno, sino diciendo en el próximo periodo. Entonces, eso es algo que no lo considero como honesto, a propósito de esta palabra tan mencionada por el propio presidente, no lo considero honesto. Pero también, a propósito del objetivo de este discurso, que es rendir cuenta acerca de todos los eventos pasados importantes en el manejo del presupuesto y de estos temas económicos, pero también, a propósito que el presidente se salió de lo que se supone debe ser el discurso para hablar del hoyo fiscal, que el tema eléctrico también es algo que uno se pregunta, ¿y cómo se atreve a mencionarlo? ¿Cómo se atreve a mencionar? Incluyendo decir que hay nuevas iniciativas para el incentivo de la energía renovable, donde tenemos a Magín Díaz por allí, otro grupo, tratando de desincentivar la inversión en este tipo de energía, los paneles y demás. O sea, ahí uno no comprendió. Pero sí utilizó algunos puntos para, de manera muy sutil, pues tirarle la cáscara que siempre quiere tirarle a su contendor directo, que es Leonel Fernández. Se va al 2012 siempre para procurar hacer esto.
Y ya que él estaba en estos temas, un tanto fuera de lo que son sus ejecutorias, pues yo también me quedé preguntando acerca de por qué no mencionó qué fue lo que pasó con estos temas de corrupción del Intran y de la OPTIC con el señor Bartolomé Pujars. Debió explicar, mire, se hizo esto, esto y esto, pero ya los expedientes están listos para llevarlo a la Procuraduría y que determine si realmente hubo dolo o no hubo. ¿Hubo malintención? No hubo. Pero de esto no se habló. Yo quise escuchar esto, porque también si vamos a decir de un lado, si queremos ser sinceros y honestos, vamos a hablar del otro lado, ¿no? Pero también, cuando habló de esta reforma policial, que básicamente se ha basado en por lo menos en algo palpable, en los sueldos, está maravilloso, debieran ganar más los policías, excelente. Ahora, pero lo que es esta reforma, además del alquiler de este hotel, donde hubo un buen negocio de parte de Chu Vázquez, no hubiese gustado escuchar que el presidente ya tenía alguna respuesta a la investigación que supuestamente se está haciendo en el Ministerio Público o en el DICRIN o en la Policía Nacional o en la DNCD acerca de estos 3 hombres acribillados. Y menciono la palabra acribillados porque ya se sabe que las imágenes mostraron donde estas personas ya estaban sometidos, luego aparecen muertos. Entonces, de igual forma, no hubiese gustado escuchar al presidente decir, ya la investigación está lista y esto es los resultados. Por esto y por esto fueron acribillados, muertos estos 3 militares. Sin embargo, no vimos esto. Así que yo creo, de manera especial, que debe haber un poco más de sinceridad y un discurso más aterrizado de parte del presidente de la República, porque reitero, y para culminar este comentario, mucha gente pensó que el presidente cerró los ojos, estaba soñando y estaba en Dubái. Vamos a una pausa, al regreso vamos a estar conversando con el doctor Ramón Alvarado, quien es secretario de la Secretaría, valga la redundancia, de Salud de la Fuerza del Pueblo. No se muevan, ya volvemos.